Sergio Colque Quispe, Pablo Fabián Beltrame Condori y Rodolfo Benjamín Borja Alarcón. Siguiente, por favor. Bueno, como bien sabemos, el Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial geológico. La presencia de la cordillera de los Andes a lo largo del territorio constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. Siguiente, por favor. Ok, para comenzar con este punto de obligaciones ambientales, trataremos primero las obligaciones ambientales relacionadas con el plan de cierre, con el plan de participación ciudadana. La participación ciudadana en materia ambiental implica que los ciudadanos sean informados y puedan participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan su calidad de vida y la calidad ambiental. Este punto consiste en la implementación de mecanismos de participación ciudadana para tener o disponer de una oficina de información pertinente. Obligaciones ambientales relacionadas con el plan de cierre de minas. El plan de cierre de minas complementa el estudio de impacto ambiental y el programa de educación y manejo ambiental correspondiente a las operaciones del titular de actividad minera. De esta manera se tiene que ejecutar el plan de cierre, informar a las autoridades pertinentes, o EFA, registrar la provisión contable del ejercicio y, por último, cesar todas las operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Obligaciones ambientales relacionadas con pasivos ambientales mineros. Para tratar este punto, primero debemos definir qué son los pasivos ambientales. Los pasivos ambientales mineros son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y del medio ambiente en general. Para cumplir con las obligaciones ambientales relacionadas con pasivos ambientales mineros, debemos cumplir 4 pasos. Contar con las autoridades en todo el proceso, cumplir con la presentación ante la OEFA, cumplir con la adopción de las medidas incorporadas y finalmente presentar los informes semestrales luego del cese de todas las operaciones. Muchas gracias. Le doy el paso a mi compañero. Mm, mm. Bueno, yo expondré acerca de las funciones sobre las actividades del sector minería que fiscalizan los gobiernos regionales. En el sector de la minería, los gobiernos regionales son la EFA, competentes para fiscalizar en materia ambiental a la pequeña minería y a la minería artesanal en su circunscripción, estén o no estén acreditadas como tales. En Lima Metropolitana, a la Dirección de la Minería del Ministerio de Energía y Minas, el MEM, es la EFA la competente para fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal. De acuerdo con lo dispuesto en la cuarta disposición en complementaria final del decreto legislativo número 1101. En las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los gobiernos regionales, se puede observar sobre la persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a la explotación y o el beneficio directo de minerales a través de métodos manuales y equipos básicos. El pequeño producto minero se dedica a la explotación o al beneficio directo de minerales. También el total de derechos mineros bajo de cualquier título, que es hasta 1000 hectáreas, hasta 2000 hectáreas. Y la capacidad de producción de, que los minerales metálicos generan su capacidad instalada. Bueno, ¿qué funciones de fiscalización ambiental se han transferido a los gobiernos regionales en el sector de la minería? En el sector de la minería. Los gobiernos regionales establecen que, eh, que tienen la función de fomentar y supervisar las actividades de pequeña minería y minería artesanal, y aprobar y supervisar los programas de adecuación y manejo ambiental en sus circunscripciones, implementando las acciones correctivas y imponiendo las sanciones correspondientes.
Sobre el proceso de transferencia de las funciones de fiscalización ambiental, tenemos las normas sectoriales y las resoluciones ministeriales de transferencia de funciones. En las normas sectoriales tenemos la ley número 27.867 y en las resoluciones ministeriales tenemos em, el decreto legislativo 1100, el decreto legislativo 1101 y el decreto legislativo 1105, como también el decreto supremo de la MINAM y la resolución del Consejo Directivo de la OEF. ¿En qué consiste la función de supervisión directa a cargo de los gobiernos regionales en el sector de la minería? Mm, bueno, tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los titulares mineros de la pequeña minería y minería artesanal y minería informal. La labor de los gobiernos regionales se concentra en verificar qué personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades mineras de la pequeña minería y la minería artesanal. También tenemos lo que viene siendo sobre que la minería y los mineros artesanales informales vienen siendo duramente criticados por las personas, ya que la minería está siendo fuertemente cuestionada por los problemas ambientales que vienen causando. También el programar anualmente supervisiones reguladores respecto de las actividades de pequeña minería y minería artesanal bajo su ámbito de competencias, las cuales deben ser incluidas en la respectiva planefa. También realizar actividades de supervisión especial no programadas en caso de denuncias, contingencias ambientales u otras circunstancias que así lo ameriten. El realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas en las supervisiones anteriores. ¿En qué consiste la función de fiscalización ambiental en sentido estricto de las actividades del sector minería? La función de fiscalización ambiental en sentido estricto, fiscalización y sanción a cargo de los gobiernos regionales consiste en la investigación de las posibles infracciones administrativas cometidas por los titulares mineros de su competencia. En el procedimiento administrativo sancionador, el gobierno regional verifica la comisión de una infracción administrativa e impone la sanción correspondiente de ser el caso. ¿Qué acciones deben reportar los gobiernos regionales de la OEF? El cumplimiento de la ejecución de las supervisiones regulares programadas contenidas en su planefa, ejecución de supervisiones especiales no programadas en caso de denuncias, emergencias ambientales u otras circunstancias que así lo ameriten. También la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones emitidas y el estado de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados y o culminados en el trimestre correspondiente. Le doy el paso a mi compañero. Ya bueno, la diapositiva, por favor. Ya bueno, ¿qué competencias tienen los gobiernos regionales con relación a la minería ilegal? Los gobiernos regionales son competentes para fiscalizar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. La diferencia entre minería informal y ilegal. La minería informal utiliza equipos y maquinarias que no corresponden a pequeño minero, productor minero o productor minero artesanal. No cumple con normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental. Pero sí puede realizar en zonas permitidas. Se encuentra en procesos de formalización. Eh, en minería ilegal, se utiliza equipos y maquinarias que no corresponden a pequeño productor minero o productor minero artesanal. No cumple con las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental. Ellos realizan en zonas prohibidas. Siguiente, por favor.
¿En qué consiste el protocolo de intervención conjunta con las acciones son las acciones de supervisión y fiscalización ambiental minera? Es el instrumento que establece las estrategias de coordinación, procedimientos y roles competentes para el desarrollo conjunto de acciones de supervisión y fiscalización ambiental en las actividades de minería ilegal y formal. La intervención conjunta ordinaria son acciones que serán identificadas en las siguientes situaciones de riesgo: probable afectación a la salud de las personas, potencial impacto negativo al ambiente al carácter significativo, desarrollo de actividades mineras en lugares con mayores problemática ambiental en zonas consideradas en alto riesgo. La intervención extraordinaria. Son acciones cuando se presentan situaciones impredecibles que generan o un daño ambiental inmediato o de emergencia que amerite una intervención rápida y requiera la participación de más de una entidad competente. Siguiente, por favor. Conclusiones. Bueno, el marco legal para la minería en Perú en las últimas 2 décadas ha permanecido estable, con evoluciones importantes en relación con la gestión ambiental. El régimen fiscal y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y manteniendo su esencia orientada a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y ofrecer un marco normativo favorable para atraer nuevas. En el Perú existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas. El otro sería la actividad minera, representa el 10% del PBI nacional y explica el 15% de la inversión privada, además de la capacidad de crear empleo. En la minería la inversión se dinamiza de forma descentralizada, impactando en varias regiones. Bueno, eso sería gracias. Todo.